Las acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones intracelulares son una manifestación de los trastornos metabólicos de las células. Es una de las formas en que las células pueden responder ante ciertos estímulos externos y puede acumularse de manera transitoria o permanente. Puede ser de sustancias inocuas, es decir, que no le hacen daño a la célula, o puede ser de sustancias tóxicas y que la dañen. Estas pueden acumularse tanto a nivel del citoplasma como a nivel del núcleo. En sentido general, cualquiera que sea la naturaleza y el origen de estas acumulaciones intracelulares implica el almacenamiento de algún producto en las células individuales. Y pueden ser, dependiendo de esta sustancia, pueden ser reversibles, progresivas o incluso irreversibles y pueden llevar en algunos casos a la muerte celular, muerte del tejido e incluso del paciente. De acuerdo a esto, se distribuyen en 3 categorías. Los componentes celulares normales que se acumulan por exceso, como el agua, los lípidos, las proteínas, los carbohidratos. El acúmulo de esta sustancia produce un grupo de enfermedades llamadas degeneraciones. El otro grupo son las sustancias anormales, que pueden ser de origen exógeno, es decir, que vengan de fuera de nuestro organismo, ya sean minerales o productos de agentes infecciosos, o pueden ser endógenos, es decir, producto de la síntesis o el metabolismo anómalo de nuestro propio organismo. Y estas van a producir un grupo de enfermedades llamadas tesaurismos o enfermedades por almacenamiento. El otro tipo son los pigmentos, que son sustancias no digeribles con variado significado patológico, diferentes colores y diferentes orígenes, y que me van a producir las pigmentaciones que me llevan a una coloración diferente de esa célula o tejido. ¿Cuáles son los mecanismos generales que usan estos acúmulos? Tenemos que la sustancia endógena normal, como habíamos dicho, agua, proteína, grasa, cuando se producen a una velocidad normal o aumentada, pero que el metabolismo es incapaz de eliminar estas sustancias. También tenemos las sustancias endógenas normal o anormal que se acumulan porque haya un defecto en el empaquetamiento, en el transporte o en la secreción de estas sustancias, por defectos genéticos o por causas adquiridas, como cuando tenemos deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y finalmente por sustancias exógenas anormales, debido a que la célula no tiene las enzimas necesarias, es decir, genéticamente no traemos esas enzimas degradativas para descomponer o transportar esas sustancias, como sucede con el carbón y la tinta china, que son sustancias que no deberían realmente ingresar en nuestro organismo. Las acumulaciones intracelulares dentro de las sustancias normales que normalmente tenemos, vamos a empezar con los lípidos. Hay que tener en cuenta que la grasa, es decir, el tejido adiposo, representa aproximadamente el 18% del peso total de un individuo, aunque obviamente va a variar la cantidad y distribución de un paciente a otro, porque ustedes saben que hay unos flaquitos, otros gorditos, otros gordotes, obesos, pero la media de el paciente ideal, o no el paciente ideal, el ser humano promedio, tiene un 18% de grasa representado en su cuerpo, de su peso total. Normalmente, recuerden que la grasa, esas células adiposas, cuando utilizamos tensión de hematoxilina y eosina, durante los procesos histológicos se pierde esa grasa y me deja unos huecos blancos. Pero resulta que esa no es la única sustancia que me deja esos huecos. Entonces, por eso, cuando tenemos la duda o queremos confirmar que esos espacios blancos corresponden a células adiposas o esos espacios blancos del citoplasma, para confirmar que corresponde a células adiposas, necesitamos utilizar tinciones especiales para identificarlo.
Entre esos tenemos el Sudán 3, que va a teñir ese citoplasma rojo a naranja, el Sudán 4, que lo va a teñir de negro, el tetraóxido de osmio o ácido ósmico, que lo va a teñir una coloración negruzca, y el rojo oleoso, que le va a dar un color rojizo o anaranjado a ese citoplasma que está ocupado por grasa. Se pueden acumular estas grasas de diferentes formas, manera de triglicéridos, de colesterol y de sus ésteres, así como fosfolípidos y algunos lípidos complejos, como ocurre en las enfermedades de almacenamiento. Aquí tenemos las gotas de lípidos de color rojizo marrón con tinción de Sudán 3. Aquí tenemos con Sudán 3 en una citología. Miren, todos esos acúmulos rojizos son gotas de grasa. ¿Okay? Aquí tenemos Sudán 3 nuevamente. Miren esta célula. Miren cómo tiene múltiples gotitas de grasa a su interior. Estas son células normales o células epiteliales o mesoteliales de otro tipo. Pero esta que vemos aquí, que está teñida de rojiza, y esta aquí y esta también, es porque tienen tejido, son células adiposas, tienen gotas de grasa en su citoplasma. Aquí tenemos, miren, más gotitas de grasa y cómo se ha teñido con ese. Aquí tenemos la tinción de tetraóxido de osmio. Todo eso marrón oscuro, casi negro, son las gotas de grasa teñida con esta coloración. Aquí la tenemos teñidas, estas células, con el Sudán 4, que recuerden que el citoplasma se va a tornar negruzco. Miren aquí, todo eso, ahí negruzco, es grasa que está siendo identificada. Te diría, pero que aquí, por aquí yo veo una célula que tienen aparentemente un citoplasma claro y no está teñiendo. Quiere decir que eso no es grasa. Puede ser una célula que tenga tal vez mucina, glucógeno u otra sustancia. Aquí tenemos a nivel hepático todas esas burbujas que usted ve ahí, rosaditas, anaranjadas, son vacuolas de grasa teñidas con rojo oleoso. Entonces, en el caso de los triglicéridos, son ésteres de colesterol o ácidos grasos de cadenas largas, el cual su acúmulo se va a relacionar con un exceso en la dieta o por déficit nutricional. Esta se sintetiza usualmente a nivel del hígado a partir de los aminoácidos y de la glucosa, y su control va a estar establecido principalmente por la dieta, pero también la insulina, el glucagón y la adrenalina. ¿Ok? Aquí tienen todo el proceso. Ahí ya el proceso de absorción, básicamente. Entonces, los triglicéridos se pueden acumular a nivel del parénquima, de los órganos o tejidos, en el cual se va a llevar el nombre de metamorfosis grasa o esteatosis. Se puede acumular a nivel del mesénquima de manera generalizada, que es lo que llamamos obesidad, o de manera localizada, produciéndome obesidad local, lipomas, es decir, tumores de grasa, o a nivel mesenquimal de los órganos, produciendo la infiltración grasa o lipomatosis. También puede acumularse dentro del macrófago por el proceso de fagocitosis. Entonces, la metamorfosis grasa también es llamada esteatosis, cambio graso y degeneración grasa. Esta se presenta usualmente en las células que tienen que ver con el metabolismo de la grasa, dígase esencialmente el hígado, pero también podemos ver su acúmulo a nivel de las células del músculo cardíaco, del músculo esquelético y del riñón. Y generalmente cuando se presenta precede a una tumefacción celular. Puede ser este proceso reversible y progresivo dependiendo del estímulo que lo esté causando. Las causas, principalmente nutricionales, ya sea por desnutrición, como en el caso de la caquexia, el kwashiorkor, la obesidad. Miren cómo tenemos los extremos nuevamente. También puede deberse a hipoxia por disminución del ATP, que lleva a una disminución de la síntesis de proteínas, la proteína, en los casos de insuficiencia cardíaca, anemia severa, diabetes y arteriosclerosis. También puede ser por causas tóxicas como
el bloqueo en la síntesis de proteínas dado por el alcohol, el tetracloruro de carbono, el etanol, el fósforo y toxinas bacterianas como cuando hay sepsis. Ustedes saben que es una infección generalizada del cuerpo. También puede darse en mecanismo desconocido como ocurre en la eclampsia, que ustedes saben que le puede pasar a las mujeres embarazadas en el último trimestre asociado a una hipertensión arterial, y también el síndrome de... El acúmulo a nivel del hígado va a depender de la cantidad de estas vacuolas de grasa. Macroscópicamente se va a ver un abombamiento de la pared abdominal con aumento de peso y aumento del tamaño tanto del individuo como del órgano, del hígado per se, y va a tomar un color amarillento de aspecto blanco, blando y grasiento. Microscópicamente voy a encontrar mis hepatocitos con vacuolas o gotas ópticamente vacías, bien delimitadas, rodeadas por una fina membrana que van a estar pegadas al retículo endoplásmico. Son los llamados liposomas alrededor del núcleo, que va a estar rechazado hacia la periferia. También pueden formarse quistes de grasa o microquistes de grasa, granuloma lipoide, y tenemos que tener en cuenta hacer un diagnóstico diferencial ahí en el hígado con depósitos de glucógeno, para el cual, si vemos esos espacios vacíos y hacemos una de las tinciones anteriores de Sudan 3, Sudan 4 y nos da negativo, entonces debemos sospechar que puede ser glucógeno, en cuyo caso la tinción que lo identifica será el PAS, pero si también me da negativo, entonces debemos concluir que esos espacios vacíos serían un acúmulo de agua a nivel de esas células. Aquí vemos el hígado como se ve macroscópicamente con esteatosis, la metamorfosis grasa. Miren aquí microscópicamente los espacios vacíos. Okay. Miren acá, esto es lo que llamamos una esteatosis grado 3, porque ya me tiene todo las células hepáticas comprometidas. Miren cómo predominan son esas vacuolas de grasa. También decíamos que la grasa puede acumularse a nivel del corazón y puede presentar dos patrones. Un patrón focal, que son bandas del miocardio normal que se alteran con miocardio amarillento, que es lo que llamamos corazón atigrado o en pecho de tigre, y es causado usualmente por una hipoxia moderada como las producidas por las anemias. La otra forma es la difusa, la cual me afecta todo el miocardio, y las causas más comunes son hipoxia severa asociada a sepsis, como en la miocarditis difterica. Microscópicamente va a presentar los mismos cambios que a nivel del hígado, pero en vez de las células hepáticas lo vamos a ver en las células cardíacas. Aquí macroscópicamente miren cómo se ve como ese brillo a nivel del tejido cardíaco, y microscópicamente miren los espacios blancos, esos huecos que veo a nivel del citoplasma de las células cardíacas. A nivel del riñón también puede presentarse esta esteatosis, aunque es mucho menos frecuente, pero macroscópica y microscópicamente va a presentar los mismos cambios que observamos a nivel del hígado. Las causas más comunes para que se acumulen aquí son las intoxicaciones químicas, la anoxia severa y la lipoidea. Aquí tenemos, miren, este riñón todo afectado por esos depósitos de grasa. En el caso de la obesidad general, va a ser el aumento anormal de peso corporal por aumento del tejido adiposo. Usualmente va a haber un aumento de grasa en la dieta, y menos frecuente se debe a factores hereditarios, psicóticos, neurológicos, disfunción hormonal, como cuando tenemos alteración hipofisiaria, tiroidea o gonadal. Por eso muchas veces cuando la persona entiende que está obesa o que está gorda y quiere perder peso y va a un endocrinólogo o va a un nutricionista, le hacen una serie de estudios precisamente para descartar que no sea ningún problema de esto, que usted no venga con una alteración a nivel del tejido. Ok, descartamos que no hay problema de hormonal, descartamos que no es un problema hereditario, que no es un problema psicótico y demás, entonces trabajamos en lo que pasa con la mayoría de los casos, que es la dieta, que nos alimentamos de mala manera y comemos de más. ¿Okay?
Entonces ya vamos descartando y nos vamos enfocando en las causas y tratamos eso. Porque hay otros pacientes que, por ejemplo, dicen, yo me paso el día lechuga con pechuga y sigo en sobrepeso, y cuando usted le hace sus hormonas tiroideas o una hormona hipofisiaria, resulta que están alteradas, y eso es lo que no le está permitiendo bajar de peso. Entonces, en estos casos vamos a ver un aumento del tejido adiposo y del tamaño de los adipocitos. El problema principal con esta obesidad general es que me aumenta la morbimortalidad. Es un paciente que va a ser más propenso a una hipertensión, más propenso a un infarto agudo del miocardio, a desarrollar una diabetes, a presentar una colecistitis, broncopatías y toxemia gravídica en el caso de las embarazadas. Aquí, ¿verdad? Es un típico ejemplo. Aquí 2 o 3. Esas son gringas, que ella no le mente a nada. Entonces tenemos que puede presentarse también la obesidad local. En este caso tenemos, por ejemplo, la esteatofigia, que es un acúmulo exagerado en la zona de glútea, en la zona de las nalgas, pero no como la dominicana o la haitiana, que tienen su buena proporción, sino deformante, digamos, es extremadamente exagerado. También tenemos el cuello de Madelung, que es cuando tengo ese acúmulo de grasa a nivel del cuello, se ve ese cuello engrosado. Y el síndrome de Cushing, que se da esa gordura, digamos así, en la mitad superior del cuerpo. Usualmente asociado al uso de esteroides, pero también hay ciertos componentes genéticos, ciertas enfermedades que pueden llevar a él. Y también finalmente los lipomas, que son tumores benignos de grasa, es decir, que no son tumores de grasa que no atentan contra la vida. ¿Okay? Aquí va admirando los glúteos normales, digamos. Pero esto es lo que vemos en la esteatofigia. Miren cómo es desproporcional al cuerpo. Miren lo súper exagerado que es. Aquí está una comparación de que tiene mucho y que no tiene nada. Pobre de ella. Aquí tenemos el cuello de Madelung. Miren lo grueso que se ve ese cuello a expensas de ese tejido adiposo acumulado localmente ahí. Aquí tenemos ejemplo del síndrome de Cushing. Miren cómo se acumula ese tejido adiposo en la parte superior del cuello, pero tienen las piernitas flaquitas. Aquí tenemos un lipoma, que es un tumor de tejido adiposo benigno, que usualmente sacan porque son deformantes, pero no porque atente contra la vida del paciente. Ya veremos después cómo se llaman entonces los malignos, tienen un nombre diferente. Entonces, decíamos que también la grasa se puede acumular a nivel del mesénquima, en este caso se llama infiltración grasa o lipomatosis, y es la acumulación intracelular de lípidos en las células del estroma. Como son las células que dan soporte, no se compromete la función del órgano y no tiene un significado patológico, es decir, que sigue funcionando de manera normal ese órgano. Se asocia usualmente a la obesidad y a un proceso de atrofia. ¿Recuerdan cuando hablamos de la atrofia que decíamos que muchas de esas células que son eliminadas son sustituidas por tejido adiposo? También aquí se presenta a nivel del corazón, presenta lo que se llama lipomatosis cordis. También el acúmulo de la grasa puede, aquí a nivel estromal, puede presentarse a nivel de los ganglios linfáticos, las glándulas salivares, el páncreas, el músculo esquelético y el timo durante los procesos de involución de estos. Miren aquí la lipomatosis cordis. Aquí miren lo que se llama la infiltración grasa en un ganglio linfático. Miren aquí los folículos. La acumulación intracelular en los macrófagos se acumula básicamente en forma de colesterol y sus ésteres por el proceso de fagocitosis. Y esto lo podemos ver en la arteriosclerosis producida cuando se deposita el colesterol en la capa íntima de las arterias, formando las placas ateroscleróticas, y se observa a nivel del músculo liso y los macrófagos espumosos. Entonces, los macrófagos en su citoplasma tienen estos lípidos. El colesterol extracelular, por otro lado, se va a cristalizar en forma de agujas largas, que es lo que se llama aguja del colesterol. Ustedes van a ver que esta imagen pareciera como si fuera una tela rasgada, como por una garra de un tigre o algo así. La otra forma de acumularse son los xantomas,
que se presenta en pacientes con hiperlipidemias adquiridas o hereditarias, es decir, personas que tienen niveles elevados de lípido en sangre. La gente que usted decía que fulano tiene colesterol alto o lípido alto en sangre, eso es hiperlipidemia. Y en el caso de los xantomas, son tumores benignos que se presentan a nivel de la piel y en los tendones y están constituidos por macrófagos espumosos o células espumosas cargadas de ese colesterol. También puede acumularse en los antelasma, que son placas amarillentas que aparecen en párpados inferiores y mejillas de pacientes diabéticos o pacientes con hipercolesterol. Aquí tenemos el ejemplo de una arteria normal, una arteria donde se empieza a depositar la grasa a nivel de la íntima, es decir, entre el endotelio y la capa muscular. Y miren cómo se va acumulando y va obstruyendo la luz. Eventualmente puede venir un trombo y causarme un infarto en ese paciente. Aquí nuevamente la evolución de cómo se va acumulando esa grasa y que va obstruyendo esa arteria, que es lo que ocurre en la arteriosclerosis. Aquí tenemos lo que le decía de la aguja de colesterol. A nivel de un tejido fibromuscular, más comúnmente ahí a nivel de las arterias. Miren esos espacios blancos, es la forma en que los ésteres de colesterol se quedan acumulados ahí. Es como le decía, que parece como rasgado por una arañazo de un tigre o algo así. Aquí como se ve macroscópicamente la arteriosclerosis, que de paso le produce un endurecimiento a la pared arterial. Miren aquí el santelasma y los xantomas. Aquí tengo santelasma, miren acá. Miren, todos esos pequeños nodulitos son de acúmulos de grasa. Estos triglicéridos, a nivel de los macrófagos, también los podemos ver en los procesos de inflamación y necrosis, donde se observan estos macrófagos espumosos que fagocitan el colesterol de las membranas plasmáticas de estas células que han sido lesionadas. Si son numerosas, pueden dar también un color amarillento macroscópicamente ese tejido. También en este rango vamos a tener la colesterolosis, que es el acúmulo de histocitos o macrófagos espumosos específicamente en la lámina propia de la vesícula biliar, también llamado este proceso vesícula en fresa por su aspecto macroscópico. Recuerden que la vesícula biliar, su función es la de almacenar la bilis. Y la bilis normalmente me ayuda para la descomposición de las grasas de ese proceso. Entonces, si tengo ciertas alteraciones en ese proceso, puede empezar a acumularse ese colesterol, llegar a la vesícula biliar, los macrófagos que están en la lámina propia lo atraparían y quedarían ahí atrapados en los macrófagos espumosos, específicamente en la lámina propia de esta vesícula biliar. Aquí tenemos, miren cómo se ve microscópicamente mi macrófago con todo ese punteadito ahí adentro, es todo cargado de los ésteres de colesterol. Miren macroscópicamente cómo se ve la vesícula biliar que tiene colesterolosis, por este aspecto que se le llama vesícula en fresa. Aquí nuevamente, microscópicamente, miren el epitelio de superficie, recuerden que es cilíndrico simple, y a nivel de la lámina propia, miren todos los macrófagos cargados de colesterol, aquí debajo por igual. Dentro de las sustancias normales, además de la grasa, veremos que también se pueden acumular proteínas y se presentan como pequeñas gotas, vacuolas o masas eosinofílicas, es decir, intensamente rosadas dentro del citoplasma. En el caso de la amiloidosis, se acumula estas proteínas intra y extracelularmente. Y al microscopio electrónico podemos ver que tiene apariencia amorfa, es decir, que no tiene una forma definida, cristalina o fibrilar. Y producen las llamadas proteinopatías o enfermedades por agregación de proteínas. ¿Cuáles son las causas más comunes de acúmulo de proteínas? Debido a gotitas de reabsorción que se observan en pacientes con proteinuria. Esos son esos pacientes que tienen alteración a nivel de riñón y no está filtrando adecuadamente. Cuando se me escapan proteínas en la orina, es lo que llaman proteinuria. En un examen general de orina podemos observar esto. Usualmente lo vemos en pacientes diabéticos, pacientes
hipertenso avanzado o pacientes que tienen un defecto renal propiamente dicho. También podemos ver acúmulo de proteínas en células plasmáticas o plasmocitos que producen inmunoglobulinas. En este caso, el retículo endoplásmico se distiende y se llaman cuerpos de Russell. También puede deberse a defectos en el plegamiento de las proteínas, como las alteraciones en el transporte intracelular y la secreción de proteínas importantes, por ejemplo, en el déficit de A1-antitripsina a nivel hepático, en la enfermedad de fibrosis quística y en hipercolesterolemia familiar. También puede deberse a proteínas no plegadas o mal plegadas, como ocurre en la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson y diabetes tipo 2, que es una de las causas más comunes. También puede haber agregación de proteínas anormales, como en el caso de la amiloidosis. Aquí tenemos, miren todas estas áreas más intensamente moraditas acá y acá rosaditas son los cuerpos de Russell. Aquí nuevamente, miren a nivel del citoplasma, miren esto acá rosadito y esto también son ese acúmulo de proteínas. Y aquí, esto es una citología, se ve mucho mejor. Miren, todo eso, esa coloración rosadita uniforme a nivel del citoplasma de esa célula son esos cuerpos de Russell por acúmulo de proteínas. Miren aquí nuevamente, otra citología. Aquí tenemos el caso de la amiloidosis renal. Aquí tenemos la amiloide acumulada a nivel del glomérulo renal. En este caso, con una tensión especial que le da esa coloración anaranjada. Miren acá, también el glomérulo nuevamente a nivel renal con depósito de amiloide. Por otro lado, tenemos el cambio hialino, que es el acúmulo de proteínas ya por desnaturalización del colágeno de diversos orígenes y que no presenta ningún tipo específico de acumulación, sino que es un trastorno a nivel del tejido y que no interfiere con su funcionamiento normal. Puede ser de tipo intracelular, como los cuerpos de Russell, los cuerpos de Mallory, que se presentan a nivel hepático por degeneración hialina en los alcohólicos. Puede acumularse también a nivel extracelular, como ocurre en cicatrices antiguas, como queloides, amiloides, paredes de las arteriolas renales en pacientes con diabetes mellitus e hipertensión, que es lo que llamamos tiroidización, o a nivel del cartílago. Microscópicamente lo que vamos a observar es material rosado, homogéneo y bien. Aquí como se vería el cambio hialino a nivel hepático en esta zona, a nivel hepático, a nivel del cartílago. Esta parte es el cartílago normal y aquí abajo miren cómo me cambia la coloración. Aquí miren toda esta área más intensamente rosada, es ese cambio hialino. La acumulación de glucógeno, vamos a ver que se presenta en pacientes con alteración en ese metabolismo de la glucosa o del glucógeno. ¿Cuál es la enfermedad que conocemos principalmente con alteración del metabolismo de la glucosa? La diabetes. Microscópicamente vamos a ver unas vacuolas claras dentro del citoplasma. Miren que se me está recordando como lo que veía en la grasa. Entonces, cuando tengo la duda si es grasa, hago las tinciones que hablábamos anteriormente. Sudan 3, Sudan 4, rojo oleoso, tetraóxido de osmio. Pero si estoy sospechando que es glucógeno lo que tengo acumulado, entonces voy a hacer una tinción especial de PAS o tinción de carmín de Bess. Y, como les decía, tener en cuenta un diagnóstico diferencial con la grasa y con el agua. La diabetes mellitus, como les decía, es la principal causa asociada y se observa en TCD, en asa de Henle y en los hepatocitos. También en ocasiones en las células betas del páncreas y los cardiomiocytos. La acumulación de glucógeno puede darse en enfermedades por almacenamiento de glucógeno o glucogénesis, es decir, formación nueva de glucógeno. Y son procesos en los que hay almacenamiento masivo de sustancia dentro de las células. Sus causas son la lesión y muerte celular secundaria y ocurren por deficiencias enzimáticas hereditarias como la enfermedad de von Kirk. Aquí tenemos a nivel de cervix, miren esos espacios blancos que vemos ahí en el epitelio escamoso, eso es acúmulo de glucógeno.
Aquí una glucogenosis tipo A nivel de los hepatocitos. Miren cómo veo esos espacios claros. Entonces, como habíamos visto, el hígado también es el que le gusta presentar acúmulo de grasa. Por eso, a nivel del hígado es muy común que tengamos que hacer tinciones especiales para la grasa o tinciones especiales para el glucógeno para determinar cuál de los dos me está produciendo estos espacios claros. Finalmente tenemos la acumulación de los pigmentos. Estos son sustancias con color propio que producen cambio de color en el tejido u órgano donde se deposita. Se pueden depositar intra o extracelularmente y puede ser a partir de constituyentes normales de las células como la melanina o constituyentes anormales y que se acumulan en situaciones especiales como el carbón. Pueden ser sustancias endógenas que sean sintetizadas por el cuerpo o exógenas procedentes del exterior, del medio ambiente. Pueden ser pigmentos inertes, es decir, que no interfiera con el funcionamiento normal, o pueden ser también inorgánicos, es decir, que no tengan un origen biológico y pueden utilizar cualquier vía para penetrar al organismo, ya sea por heridas, por inyecciones o incluso por inhalación, por la vía aérea. Usualmente van a ser fagocitados por los macrófagos, los cuales lo van a integrar a los lisosomas para formar fagolisosomas. Los pigmentos exógenos. Dentro de el más frecuente es un contaminante aéreo de la vida humana, el smog. Y se inhala usualmente por macrófagos alveolares, vasos linfáticos, y aquí viaja a los ganglios linfáticos regionales de la región tráqueo-bronquial. Es decir, que lo voy a encontrar usualmente acumulado tanto a nivel de pulmón como a nivel de los ganglios linfáticos locales. Puedo encontrarlo. Y este smog va a estar cargado de carbón que ennegrece el tejido pulmonar y estos ganglios linfáticos. Y es lo que llamamos antracosis. ¿Okay? Y esto, como no es un agente agresor, no me va a producir una respuesta inflamatoria y no va a predisponer a infecciones respiratorias. Simplemente se acumula, el cuerpo no lo reconoce como un agente externo, pero como no me hace daño, lo deja, digamos que, guardadito ahí a un lado, dentro del macrófago, pero no hace nada con él. Hay que tener en cuenta, sí, que puede llevar a neumoconiosis del trabajador del carbón en el caso de los mineros de carbón, es decir, que trabaja en una mina de carbón debido sí a la poca oxigenación, a la forma de trabajo, puede llevar a una reacción fibroblástica y enfisema cuando se acompaña con el polvo de sílice que se llama siderosilicosis. Aquí tenemos el smog, ese humo negro que sale de las industrias, pero también de los vehículos de motor. Típico, mira aquí tanto Ciudad de México como China tienen altos contenidos de smog. Aquí lo vemos, pero no como se ven allá. Pero recientemente con la pandemia de coronavirus, ustedes vieron que hacían alusión mucho a eso, de lo limpio que se había notado el aire en esas grandes ciudades de contaminación debido a que la gente no estaba circulando en los medios. Aquí tenemos un pulmón, macroscópicamente, tiene ligeramente punteado negruzco, microscópicamente, miren todo eso negruzco, es la antracosis, no es dañino, simplemente se acumula. Miren aquí nuevamente un pulmón, todas esas rayitas negritas es antracosis. Aquí en un ganglio linfático, todo ese punteadito negro es la antracosis ahí acumulada. Por otro lado, tenemos la tinta china. Y me dice, ¿cómo llega la tinta china a mi cuerpo? Bueno, eso es lo que se utiliza para los tatuajes. Y se introduce en la piel por micropunciones y los pigmentos nuevamente es algo que no corresponde al cuerpo. El cuerpo manda su defensa, el que llegue es el macrófago, lo fagocita y se queda ahí. Quien se lo come, ese pigmento de tinta china, es el macrófago que vive localmente en el tejido conectivo ahí a nivel de la piel. Y por eso los tatuajes son permanentes, ¿ok? Porque el macrófago llega, se come esa tinta y se queda ahí. No tiene una forma de descomponerlo, pero tampoco le hace daño al cuerpo.
Ah, dirán algunos, no, pero que ahora se puede quitar, claro, con rayo láser, que le hace el famoso rayo láser, que le quema literalmente la piel. Entonces, por eso se lo quita, pero le queda la marca de la quemadura. Como le decía, como no es un agente agresor, no me va a presentar una respuesta inflamatoria. Ah, pero que un primo mío se hizo un tatuaje, eso se le infectó, qué sé yo. Entonces averigüe con las agujas que estaban contaminadas o en el proceso del tatuaje. Puede haberse contaminado el paciente, pero lo que es la tinta china per se no produce respuesta inflamatoria del organismo. Entonces, estos tatuajes son de gran ayuda en la medicina legal para el reconocimiento de cadáveres y también en la medicina cosmética para cubrir cicatrices, para disimular ciertas lesiones corporales y para el maquillaje. Incluso esa costumbre, por ejemplo, que tienen los americanos, militares principalmente, de ponerse tatuajes, es muchas veces porque ustedes saben que el que se va a la guerra es para morirse, como se tiene que estar dispuesto a morir. No es que se va a morir, pero tiene que estar dispuesto a eso. Y muchas veces con una bomba de eso, lo único que quedan los pedacitos y el tatuaje es lo que utilizan para identificarlo. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Para ese reconocimiento de muerte. Ah, que se perdió fulana, que tiene una mariposa en una pierna derecha y puede que aparezca un muerto en una cisterna, en el río, o abombado de una semana, hinchado y todo eso. Y tal vez no por la hinchazón, por el proceso de composición, no se reconozca a la persona. Pero de acuerdo a si tiene un tatuaje, pudiéramos reconocerlo por las descripciones que se hayan hecho anteriormente de una persona desaparecida. Aquí nuevamente, reconocimiento de fallecidos. Aquí ya los tatuajes con fines estéticos. Miren, por ejemplo, esta, mira qué cicatriz tan fea tenía. Ella cogió y se la decoró ahí de lo más bonito y le disimula esa cicatriz tan fea. Aquí nuevamente, miren cómo tenía esa cicatriz. Se la tatuó y está totalmente disimulado. También a nivel facial lo utilizan mucho, pero más que aquí en el borde de la pestaña lo utilizan más a nivel de las cejas. Otro de los pigmentos que vamos a ver va a ser el nitrato de plata, que es usado principalmente en el tratamiento de verrugas, pero más comúnmente en empastes dentales. También pudiera verse en algunas pomadas para la piel o gotas nasales. Se tiende a acumular en la piel, en los riñones y en el hígado. Y este acúmulo de nitrato de plata va a producir la enfermedad que se llama argiria o argiriasis, que me le va a dar una coloración gris azulada a la piel, que puede ser tanto focal o generalizada. Por eso aquí se la está comparando con Papá Pitufo y todos sus pitufos, por esa coloración azulada que le da a la piel del paciente. Miren aquí un paciente normal, paciente con argiria. Miren la coloración como azulada grisácea. Miren aquí una señora normal y él un poquito grisácea. Aquí el depósito microscópico. Miren aquí el típico papapitufo. Miren lo azulado, como ha tomado esa ya una coloración generalizada en la piel. Pero miren aquí, esta es una coloración negruzca a nivel de la mucosa de la cavidad oral asociada a las amalgamas dentales. Por otro lado, tenemos el acúmulo de plomo en forma de sulfuro que va a ser de color verde oscuro. Y este acúmulo va a llevar el nombre de saturnismo. ¿Okay? El acúmulo de plomo en el organismo se llama saturnismo. Y su intoxicación puede ser asintomática o producir síntomas agudos o crónicos. Es el problema principal, esto que dice, un principio puede ser asintomática, porque puede pasar gran tiempo antes de que pueda identificarse la enfermedad y poderla encontrar avanzado. Y esta intoxicación sí me puede llevar a la muerte del paciente. Podemos ver que una de sus manifestaciones puede ser el ribete de Burton, que es un depósito de plomo a nivel de las
Y tenemos que tener mucho cuidado con los niños, porque como vieron anteriormente, principalmente donde se puede dar ese plomo no percibido, en las pinturas de las casas, en las pinturas de los juguetes, de esos jugueticos que vienen de China, ¿sí? Muchos de ellos vienen con pintura de plomo, pueden contaminar a los niños, pero también muy comúnmente en nuestro medio del plomo de las baterías de los inversores, que nosotros dominicanos, por miedo a que nos los roben, es muy común que tengamos las baterías dentro de la casa. Eso no debe ser. Tenemos que tener la menor exposición posible a esas baterías. Hay que tratar de tenerlas afuera o en el patio o en el área de lavado como muy cerca. Ponerle, claro, su cajoncito de metal, ¿verdad? Porque hay que protegerse a los ladrones, es una realidad. Pero no deberíamos tenerla dentro de la casa porque podemos tener una intoxicación por plomo. Miren, aquí es lo que les decía, asociado a los juguetitos. Por eso hay que tener cuidado también con toda esa donación y cosas que vienen para allá. A veces los gringos no la quieren precisamente porque no pasa sus estándares. ¿Y a quiénes no la mandan? A República Dominicana y Haití. Y ahí están los muchachitos enfermos después. Miren, aquí lo que decía es ribete de Burton. Toma esa coloración. También podemos tener acúmulo del cobre en nuestro organismo. En ese caso se va a llamar enfermedad de Wilson. Es una enfermedad genética en la cual el depósito de cobre se debe a una alteración en la síntesis de la proteína que transporta el cobre, la ceruloplasmina, o a una alteración en el metabolismo del cobre, y este termina acumulándose principalmente a nivel hepático, pero también a nivel del cerebro y de la córnea. Aquí tenemos el anillo de Kaiser-Frazer que se observa a nivel ocular. Y miren cómo hay produce secundariamente una despigmentación de la piel. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de Wilson se parece en esas características de la piel, pero es diferente al vitiligo. Las personas tienden a confundirlo por la decoloración de la piel, pero no es lo mismo. El vitiligo es una enfermedad autoinmune que empeora con el estrés, pero la enfermedad de Wilson es una enfermedad genética asociada al acúmulo de cobre. Ambas producen descoloración de la piel de manera parcheada, pero son dos entidades distintas. Miren microscópicamente cómo se ven. Su acúmulo eventualmente me puede llevar a una cirrosis. También tenemos que tener en cuenta el pigmento formólico, es decir, el formol que normalmente utilizamos para la fijación de los tejidos y que se produce cuando este formaldehído se une a la hemoglobina y se suele observar en zonas de hemorragias de tejidos con zonas hemorrágicas. Microscópicamente se va a ver un pigmento granular, extracelular y birefringente. Miren acá, todo ese punteadito negruzco aquí y acá se asocia a ese depósito por el formol. Miren aquí ese punteadito. También cuando los tejidos han durado mucho tiempo en formol y se hacen unos cortes nuevos, tienden a presentar ese acúmulo de ese pigmento. Por otro lado, ya pasando a los pigmentos endógenos, tenemos la lipofucsina, llamada también pigmento de la vejez, lipocromo, pigmento de desgaste, pigmento natural, pigmento ceroide, pigmento de la edad. Su nombre viene del latín fuscus, que quiere decir marrón, y está compuesto de polímeros de lípido y fosfolípidos unidos en complejos con proteína. Y se origina usualmente de la peroxidación de lípidos. Es un signo típico de la lesión por radicales libres, que ustedes recuerdan que lleva al envejecimiento celular, y por eso usualmente este depósito de lipofucsina lo vamos a ver en pacientes envejecientes. Como es una sustancia, vamos a decir, residual, no va a ser dañina para la función celular normal. Microscópicamente se va a ver como un pigmento granular, amarillo marrón, intracelular y perinuclear, y se presenta en células atróficas del corazón, hígado y cerebro de los pacientes ancianos
o pacientes con desnutrición, caquexia por cáncer y también en músculo estriado, testículo y focos de necrosis. Se puede acompañar muchas veces de la llamada atrofia parda. Miren acá, todo ese punteadito marroncito dentro del citoplasma celular es la lipofuscina. Aquí nuevamente todo ese punteadito marroncito clarito de la lipofuscina. Miren aquí en una fibra muscular, mi núcleo, mi citoplasma normalmente rosado y este pigmento marroncito amarillento es el pigmento lipofucsina ahí acumulado. Por otro lado tenemos el lipocromo, que son pigmentos de color rojo-amarillo que se encuentran en los alimentos amarillos y rojos como la zanahoria, el tomate, el mango y demás vegetales o frutas de esas coloraciones y tiende a depositarse en la grasa después de su digestión y se eliminan más lentamente. Son los que le dan el color amarillo a la piel cuando comemos exageradamente solamente vegetales, típico de verlo en los pacientes que son vegetarianos, que no ingieren prácticamente ningún tipo de proteína animal. Y por eso tienden a darle esa coloración amarillenta a la piel y hay que tener pendiente, diferenciarlo de la ictericia, que es producida ya por una alteración de la bilirrubina. Entonces, si me llega un paciente con esta coloración amarillenta, recuerden siempre, muy importante, historia clínica y examen físico de la paciente. Para todo, para cualquier enfermedad, para cualquier paciente, eso es lo principal. Y empezando con la historia clínica, ya podemos darnos cuenta, irnos encaminando a esa, paciente llegó amarillento la piel, ok, primero es como su alimentación. Si no es vegetariano, entonces empezamos a buscar otras causas, ok. Esta, como les decía, no tiene un significado patológico en el caso de esos vegetarianos, eso no le hace daño. Simplemente que muchas veces llama la atención, tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial con la ictericia, en ese caso le mandaríamos a hacer sus pruebas hepáticas ante la duda, pero cuando es por el hipocromo, usualmente su acúmulo simplemente se va a llamar hipercarotenemia o carotenemia simplemente. Aquí tenemos, miren el paciente con la coloración amarillenta de la piel, miren los pies, las manos, como se ve. Aquí un paciente con carotenemia, un paciente normal. Paciente normal, paciente con carotenemia. Miren acá, paciente normal. Y ahí está la mujer dándole la más vegetales al pobre muchachito y no le da ni un huevito, ni una carnita, nada. Entonces toma esa coloración. Necesitamos una dieta balanceada. Ingerir carne, su pollo, su pescado, sus vegetales y sus frutas. Como todo, hay que tener un balance. Miren aquí, incluso las escleras pueden tornarse amarillentas. ¿Cuál es el siguiente pigmento? Según ustedes ven aquí. Bueno, tenemos la melanina. La melanina es un pigmento pardo negruzco que le va a dar color a la piel, pero esa no es su función, eso es algo secundario. Su nombre griego, melas, quiere decir negro. Y esta melanina se origina cuando la tirosinasa cataliza la oxidación de tirosina a dihidroxifenilalanina o DOPA en los melanocitos. Su producción va a estar regulada por la MCH y la ACTH. Normalmente, ¿dónde se encuentra? Principalmente en piel, ojos y pelo. Pero también lo podemos encontrar en la meninge, en la mucosa, en la sustancia negra del mesencéfalo, en la médula suprarrenal y en pequeñas cantidades en el ovario, en el tracto gastrointestinal y la vejiga. Tener en cuenta siempre primero piel, ojos y pelos. Y la función principal de la melanina es la protección contra los rayos ultravioleta. ¿Ok? Por eso, antes de los aviones, antes de los barcos, las poblaciones tenían diferencia en la coloración de piel muy marcada. ¿Por qué? Porque a mayor exposición solar necesita una mayor protección. Por eso las zonas del planeta donde se recibe más sol, las zonas más calientes, tenían poblaciones de personas con una piel más oscura.
La gente del trópico, nosotros caribeños, tenemos una coloración más oscura que, por ejemplo, el nativo de Alaska. Allá casi no llegan los rayos del sol, entonces yo no necesito tanta protección y por eso esa gente son blanca de coloría, mientras que los de aquí tienen un color más oscuro, ¿ok? Ahora ya, como les digo, hay aviones, hay barcos, nos movilizamos, estamos mezclados en todas las partes, pero las razas autóctonas de cada sección, mientras más sol, más oscuro la piel, menos sol, más claro la piel, porque tengo menos concentración de melanocitos, la coloración de la piel va a ser más clara. ¿Cuándo se ve aumentada la melanina? Cuando tengo una exposición prolongada a los rayos ultravioleta. Por eso cuando usted va a la playa y se olvida de lo fuerte que está el sol y se durmió de 11 a 3, después usted sale de ahí como un carbón, porque tengo que producir mayor melanina porque estoy recibiendo más rayos ultravioletas para protegerme. También puede haber aumento en la melanina en la enfermedad de Addison, porque hay aumento del ACTH, cuando hay intoxicación por arsénico, cuando hay aumento en la secreción de estrógenos, como en el embarazo, con el uso prolongado de anticonceptivos orales, que me va a llevar a la producción de cloasma o melasma, que es lo que le llaman esa mancha en mariposa en la cara de las pacientes. También el síndrome de Peutz-Jeghers o poliposis intestinal y pigmentación oscura alrededor de la boca. Y en tumores de piel como los nevos, lo que ustedes llaman lunares, las esfélides, que son las que ustedes llaman comúnmente pecas, y en el caso ya de tumores malignos, el melanocarcinoma o melanoma. Este pigmento, cuando tenemos, de acuerdo a su coloración, cuando tenemos duda y queremos confirmar que es melanina, utilizamos una tinción especial que se llama Fontana Masson. Aquí tenemos el cloasma, típico en pacientes que toman pastillas anticonceptivas. Aquí las pecas o esfélides. Aquí el lentigo. Miren, ese pigmento marroncito tiene que ver con el acúmulo de melanina en los melanocitos. Mientras más oscura tiene la piel de una persona, más oscuro, más marroncito usted le va a ver en esa parte basal del epitelio a la piel. Miren aquí, este es un nevo. Miren que hay mucho pigmento marrón. Miren aquí, más pigmento acumulado en ciertas situaciones, puede acumularse en ganglios linfáticos. Miren acá, toda esa zona marrón, ya en este caso le hemos hecho una tinción especial de Fontana Masson para resaltar ese acúmulo de melanina. Aquí tenemos un nevo dérmico, es decir, un lunar. Miren, todo el pigmento marrón corresponde a melanina dentro de las células névicas. Aquí tenemos un melanoma, que es un cáncer maligno de la piel, malo, muy malo, que se debe a, por alteración de las células névicas. Aquí tenemos el contraste. Por otro lado, si tengo ausencia, como vemos aquí una despigmentación de la melanina, puede ser focal, como la que observamos en el vitiligo, pero también puede ser generalizada, como lo que vemos, miren aquí el vitiligo. Entonces, ese es como un parcheado que presenta, pero hay una que es generalizada, que es de origen genético, que es lo que llamamos albinismo. O sea, tanto en los humanos como en animales podemos ver ese albinismo. Hay carencia de la melanina, por eso son extremadamente blancos, no tienen en la piel, no tienen melanina en el pelo, por eso son así, que no es ni rubio ni blanco el pelo, ni como descolorado. E igualmente en los ojos ustedes notarán que por eso le molesta siempre la luz. Ustedes siempre caminan como con los ojos entrecerrados, porque como no tiene melanina tampoco a nivel del ojo, le molesta extremadamente la luz. Recuerden que la melanina es para protección de los rayos ultravioleta. Miren otros animales que sufren albinismo también. También tenemos lo que se llama melanosis coli, que es el depósito a nivel del intestino grueso o de colon específicamente de un pigmento negruzco que se parece a la melanina, pero no es la melanina, en el cual va a teñirme de negro la mucosa desde el colon hasta el ano,
no es sintomática, el paciente no tiene una sintomatología, pero cuando le hacen la endoscopía encuentran esta pigmentación y usualmente en la historia clínica del paciente encontramos que tiene un uso frecuente o excesivo de laxantes. Entonces, debido a la estasia intestinal o al estreñimiento, este uso frecuente de laxante puede llevarme a este depósito de esa sustancia negruzca a nivel del colon. Miren aquí cómo se ve esa coloración negruzca. Miren, en este caso, todo negro por una melanosis coli. Microscópicamente, miren aquí mi mucosa de colon, miren todo el pigmento marroncito. Nuevamente, miren, todo eso es melanosis coli a nivel de la mucosa intestinal. La hemosiderina. Este es un pigmento derivado de la hemoglobina. La parte heme está constituida por la parte férrica y la porfirina. Y esta parte heme, a su vez, junto con la globina, es lo que se constituye la hemoglobina. La mayor parte de las necesidades diarias que tenemos de hierro van a provenir de la destrucción de los glóbulos rojos, dígase los hematíes, y el resto proviene de la dieta, la cual ya sabemos que se absorbe principalmente a nivel del intestino delgado y que va a ser transportados por las transferrinas y almacenados asociados a la apoferritina, formando la ferritina y así se acumula normalmente en la célula. La necesidad de hierro es de aproximadamente 1 miligramo por día, pero en la mujer es usualmente mayor debido a la pérdida que tenemos de sangre durante la menstruación y durante el embarazo. Aquí tenemos la evolución de cómo ingerimos el hierro y todo su proceso de síntesis. Cuando tenemos un aumento en esta concentración de hierro, ya sea local o sistémico, entonces se van a formar los gránulos de hemosiderina. Se observan principalmente los órganos implicados en la degradación de los glóbulos rojos, como el bazo, la médula ósea, el hígado, y su acúmulo en los tejidos se va a llamar hemosiderosis si no causa una lesión a la célula ni a su función, es decir, no interfiere con el funcionamiento normal de ese tejido. Por el contrario, si su acúmulo interfiere con la función de ese órgano, se va a llamar entonces hemocromatosis. En el caso del hígado puede presentar una cirrosis pigmentaria, si es en el páncreas, llevar a una diabetes bronceada. Si es en el corazón, puede producir insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos un hígado, miren cómo se ve esa coloración oscura. Eso se debe entonces a una hemocromatosis. Las causas locales de hemosiderosis, tenemos las equimosis, los típicos morados, esos golpes que por el traumatismo va a producir ruptura del vaso sanguíneo y ruptura de los glóbulos rojos y por eso va a liberarme esa porción heme que se va a acumular de manera de hemosiderina. También la congestión vascular puede causarme esos depósitos locales de hemosiderosis, las hemorragias internas, los hemangiomas, que son los tumores benignos de vaso sanguíneo que la gente comúnmente llama antojos en los bebés. También zonas de infarto antiguos y también se puede ver en estenosis de la válvula mitral, ya sea en este caso la observamos a manera de células del fallo cardíaco o macrófagos espumosos que observamos usualmente a nivel del pulmón o células de la insuficiencia cardíaca. Miren acá como veo la hemosiderina acumulada, todo ese pigmento como marroncito doradito a nivel del pulmón en los macrófagos alveolares del pulmón asociado a una insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos asociado a traumatismos, entonces las equímesis, los morados. Aquí los hemangiomas, que son tumores benignos de vasos sanguíneos. Aquí ya uno de mayor tamaño. Equímesis, hemangioma, otro hemangioma. ¿Cuáles son las causas generales de hemosiderosis? Pueden deberse a una absorción aumentada del hierro en la dieta, también a anemias hemolíticas, donde hay una mayor destrucción de glóbulos rojos continuamente, también a transfusiones, porque aunque
usualmente usamos las transfusiones porque tengo una deficiencia de glóbulos rojos. Recuérdense que antes de hacer una transfusión hacemos lo que la gente dice un cruce. Eso es para determinar que no solamente sea compatible el grupo ABO, que si yo soy sangre A, ok, me buscan un paquete globular sangre A, pero esos son los antígenos de histocompatibilidad mayor. Pero también tenemos antígenos de histocompatibilidad menor, que eso sí pueden, aunque sea la persona que me está donando es A, o sea, los antígenos de histocompatibilidad menor pueden hacer como choques y producir rupturas de alguno de los glóbulos rojos, pero eso es mayor el beneficio de hacer la transfusión que la cantidad de glóbulos rojos que se rompen. También otra causa general es la administración parenteral de hierro por automedicación. Saben que es típico, ay, ese muchacho debe tener anemia, vamos a inyectarlo, sin tener ninguna indicación médica. También podemos verlo en bebidas alcohólicas con hierro, como los vinos muy rojos, esos vinos tintos de uvas muy oscuras, y también trastornos en la utilización del hierro, como ocurre en la aplasia medular y ciertas. Microscópicamente vamos a ver un pigmento granular o cristalino que varía grueso con coloración dorado, amarillo, marrón en el citoplasma de la célula. Y como hemos visto que hay otros pigmentos que tienen una coloración parecida, cuando tengamos la duda, ¿qué vamos a hacer? Una tinción especial que me identifique específicamente la hemosiderina. En este caso utilizaremos el azul de Prusia o la tinción de Peirce. Todo ese pigmento marrón como doradito es hemosiderina en esas células. Ya hemos hecho la tinción especial de azul de Prusia y se colorea la hemosiderina de azul. Aquí nuevamente todo ese pigmento azulado es hemosiderina. Aquí nuevamente con azul de Prusia. Esto en hematocilina eosina se ve marrón. Y aquí confirmamos con la tinción de azul de Prusia que todo ese pigmento acumulado dentro de la célula es hemosiderina. La mioglobina es el pigmento que le da el color al músculo y morfológicamente es similar a la hemoglobina. Aparece en el riñón posterior a una miólisis aguda, usualmente asociada a traumatismos, es decir, una destrucción del tejido muscular adyacente. En la orina tiende a eliminarse y observarse una coloración rojo vino, que es la mioglobulina. Acá asociado a los traumatismos, como decíamos. Y ese color brillante. Por otro lado tenemos la bilirrubina, que es el pigmento normal más importante que se encuentra en la bilis. Y está formado también a partir de la hemoglobina, pero no, esta es la parte que no contiene hierro. Proviene en un 75% de la degradación de la hemoglobina y normalmente en el plasma sanguíneo vamos a encontrarlo en concentraciones de 0.4 a 1 miligramo por cada 100 cc de sangre. Si aumenta de 1.5 a 2 miligramos, entonces se produce lo que se llama ictericia, que es ese acúmulo de esa hemoglobina. Ese aumento me va a producir una coloración amarillenta de la piel, de la mucosa y de las escleras de los ojos. Ya si continúa en aumento esta bilirrubina y sobrepasa los 20 miligramos, se produce ya lo que se conoce como kernicterus, el cual ya esta bilirrubina empieza a acumularse en el sistema nervioso central y va a producir inmadurez y retraso psicomotor permanente. Aquí tenemos, miren aquí a la derecha donde vemos ese pigmento biliar, en este caso acumulado a nivel de los hepatocitos. La hiperbilirrubinemia es causada por cualquier trastorno que altere el metabolismo de la bilis. Microscópicamente lo vamos a ver como ese pigmento amarillento verdoso que se encuentra en el hígado. Cuando veo ese pigmento ahí amarillento, tanto en el citoplasma como fuera de él, o obstruyéndome los túbulos o canalículos biliares, es lo que vamos a llamar colestasis. También se pudiera encontrar acumulado en riñón y cerebro, pero usualmente lo vamos a ver a nivel del hígado. Y también podemos observarlo en tejidos con alto contenido de fibras elásticas o depósitos insolubles a nivel de hígado, riñón y sistema nervioso central.
Cuando se acumula en los hepatocitos, recordar que se le va a llamar colestasis o hepatocolestasis, y cuando se acumula en el riñón se le llama nefrocolestasis. Esto ya es menos frecuente. El 80% va a provenir de eritrocitos sensibles o viejos y el 20% de otras fuentes. Va a haber dos clases, la bilirrubina indirecta o no conjugada o libre, que representa un 90% y está unida a la albúmina, y la bilirrubina directa o conjugada, que es la conjugación que ocurre con el ácido glucurónico en el hepatocito. Aquí tenemos el proceso, ahí al lado vemos todo ese proceso de la bilirrubina hasta cuando es finalmente eliminada. Esto es como se ve la ictericia a nivel de la esclera, se ve amarillenta, lo que normalmente es blanco, toma ese color amarillo. Miren aquí nuevamente, aquí lo comparamos con un ojo normal y miren aquí toda esa ictericia. Miren la piel amarillenta. Aquí tenemos más cercano. Cuando vemos entonces esos pacientes con esa coloración amarillenta, siempre debemos buscar principalmente enfermedad hepática. Por eso se le hace una serie de enzimas hepáticas para determinar dónde está la lesión. En este caso, una nefrosis colectoral. Y aquí microscópicamente el pigmento biliar, miren cómo está obstruyendo los canalículos biliares del hígado. Ven acá, esto es una mayor proporción de colestasis. Miren el gran acúmulo de pigmento biliar, como se ve ese amarillo brillante. Miren acá, a nivel del riñón, como se ve en el citoplasma, ese pigmento biliar. Y ya aquí cuando se acumula a nivel cerebral, miren la coloración amarillenta, es el kernicterus.